Tras el trágico diagnóstico de André Rieu, Marjorie rompe el silencio y se despide. Atención. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple rumor, es una historia que ha estremecido los cimientos del mundo de la música clásica. Porque esta vez, no se trata de una gira cancelada, ni de una polémica profesional. Esta vez, hablamos de vida. De muerte. De un adiós inminente. André Rieu, el legendario violinista que ha emocionado a millones con su arte, enfrenta el momento más difícil de su existencia. Detrás del brillo de los reflectores y de la elegancia de sus valses, una sombra silenciosa se ha instalado en su vida privada. Y ahora, su esposa, compañera, confidente y socia de vida durante más de 40 años, Marjorie Rieu, ha decidido hablar. O mejor dicho, despedirse. Todo comenzó con una ausencia. Una nota breve en redes sociales informando que André cancelaba todas sus presentaciones por motivos de salud. Pero lo que parecía una dolencia pasajera, pronto se convirtió en una preocupación global. Fuentes cercanas comenzaron a hablar en voz baja, a usar palabras como irreversible, delicado, degenerativo. El diagnóstico que los médicos entregaron, y que por meses fue mantenido bajo estricto secreto, sería devastador, una enfermedad neurológica progresiva, posiblemente Parkinson o incluso un tipo raro de demencia temprana. Los fanáticos se negaban a creerlo. Pero el silencio de la familia decía más que 1000 palabras. Y entonces ocurrió lo inesperado. Desde su refugio en Maastricht, Marjorie Rieu, quien siempre evitó las cámaras y el protagonismo, publicó una carta abierta que paralizó a sus seguidores. Hoy no les hablo como la esposa del artista, sino como la mujer que ha compartido cada sonrisa y cada lágrima con André durante más de 4 décadas. Los días han cambiado. El tiempo ya no corre igual. Y aunque su música sigue vibrando, hay notas que empiezan a desvanecerse en el aire. El mundo enmudeció. ¿Era esta una despedida anticipada? Muchos interpretaron la carta como un anuncio velado, el principio del fin. Desde entonces, los rumores no han cesado. Algunos medios internacionales aseguran que André ya no reconoce a ciertos miembros de su equipo y que sus ensayos se han vuelto cada vez más esporádicos. Otros afirman que Marjorie estaría preparando la venta parcial del Emporio Rieu, con el objetivo de dejarlo todo en orden para cuando llegue ese día. Incluso se ha hablado de una decisión devastadora, una gira de despedida secreta, sin anuncios, sin multitudes, solo pequeños conciertos para despedirse de los músicos y ciudades que marcaron su vida. Pero, ¿será este el final definitivo? Hay quienes aún tienen esperanzas. Se dice que André está componiendo en silencio, creando lo que sería su obra póstuma, una sinfonía que reflejaría sus emociones más profundas, el amor, el miedo, el coraje y la despedida. Marjorie, por su parte, ha estado al frente de todo. Coordinando cuidados, seleccionando recuerdos, resguardando el legado. Pero lo que más ha conmovido a quienes la rodean es la serenidad con la que ha empezado a despedirse, no solo del público, sino también del hombre con quien construyó un imperio musical. Lo más difícil no es dejar de escucharlo tocar, lo más difícil es aceptar que, pronto, no podré tomar su mano como siempre lo hice cuando terminaba un concierto, escribió. La gran pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo le queda? Nadie lo sabe con certeza. Y mientras el mundo sigue bailando al ritmo de sus valses, la familia Rieu vive una cuenta regresiva silenciosa, una despedida a cámara lenta que duele, pero que también inspira. Porque si algo ha dejado claro esta historia, es que el verdadero amor, el compromiso, la pasión por el arte, no desaparecen, incluso cuando la mente y el cuerpo empiezan a rendirse. ¿Y tú? ¿Estás listo para decir adiós a una leyenda? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos un comentario con tu recuerdo más querido de André Rieu. Y si este video tocó tu corazón, considera hacer un super thanks. Tu apoyo ayuda a mantener viva la memoria de los artistas que marcaron generaciones. Quédate hasta el final, porque el legado de André Rieu está por escribir su capítulo más íntimo y más humano. Y quizás, solo quizás, aún nos quede escuchar su último acorde. La rebelión del niño prodigio desde fuera, la casa de los Rieu parecía un templo de la música,
paredes adornadas con partituras, un piano de cola en el salón principal y violines que colgaban como joyas de las paredes. Pero para el pequeño André, ese templo muchas veces se convertía en una prisión de notas inquebrantables y expectativas inalcanzables. Los días comenzaban con disciplina militar. A las 7 de la mañana, su padre, siempre vestido con un impecable traje oscuro, daba el primer paso hacia el salón y, con voz firme, marcaba el inicio de los ensayos. El desayuno podía esperar, pero la música no. André, de apenas 7 años, debía repetir una y otra vez los pasajes más complejos de Bach mientras sus dedos temblaban por la tensión y el miedo a equivocarse. Una sola nota fuera de lugar bastaba para desatar una mirada de desaprobación que lo perseguiría durante días. Lo que nadie sabía era que ese niño, tras cada sesión, escapaba a escondidas al bosque detrás de su casa. Llevaba su violín bajo el brazo, pero allí tocaba como quería. No seguía partituras, no pensaba en la perfección. Cerraba los ojos y dejaba que el viento, los pájaros y el susurro de los árboles marcaran el ritmo. Fue allí, entre la naturaleza y la libertad, donde su verdadero amor por la música comenzó a florecer. Pero esa rebeldía silenciosa no pasó desapercibida. Una tarde, su padre lo siguió en secreto. Lo encontró tocando un vals improvisado, sonriendo, completamente entregado a la emoción de la música. «Eso no es música, es una burla», le gritó. Fue la primera vez que Andrés sintió que su alma musical estaba siendo juzgada, no por su calidad, sino por su autenticidad. Aquel episodio cambió todo. Durante semanas, el violín fue retirado como castigo. Pero en lugar de quebrarlo, ese castigo encendió una chispa. André comenzó a estudiar a escondidas partituras de valses vieneses, se escapaba al mercado local para escuchar músicos ambulantes, y cada vez que oía una melodía alegre, su corazón latía con más fuerza. Sabía que había algo allí, algo que no encontraba en las severas sinfonías que lo obligaban a tocar. Cuando cumplió 13 años, ocurrió un evento que marcaría un antes y un después. Asistió, en contra de la voluntad de su padre, a una presentación callejera de música popular. El público no estaba vestido de gala, nadie guardaba silencio reverencial. Había niños bailando, ancianos cantando, parejas tomadas de la mano dejándose llevar por el ritmo del violín. En ese momento, André comprendió que esa era la música que él quería tocar, una música viva, humana, universal. Pero los desafíos apenas comenzaban. Durante su adolescencia, fue objeto de burlas en el conservatorio por atreverse a hablar de diversión en la música clásica. Algunos maestros lo consideraban poco serio. Sin embargo, André tenía una visión, una intuición casi profética. Si lograba unir la perfección técnica con la emoción popular, podía cambiar el curso de la música clásica. Lo que nadie imaginaba es que ese joven, tímido pero decidido, estaba gestando una revolución silenciosa. Una que años después lo llevaría a llenar estadios, a emocionar multitudes y a silenciar a todos aquellos que un día lo llamaron soñador. Hoy, cuando se habla de André Rieu, pocos conocen los años de oscuridad, represión y lucha que vivió en su niñez. Pero es precisamente en esa infancia marcada por la rigidez donde nació la semilla de su libertad creativa. Porque, en el fondo, lo que André Rieu entendió desde muy pequeño es algo que muchos músicos tardan toda una vida en descubrir. La música no está hecha solo para los oídos, está hecha para el alma. A finales de la década de los 80, mientras el mundo musical se acomodaba en sus antiguas tradiciones, un hombre de sonrisa franca y cabello rebelde preparaba, en silencio, una revolución. En 1987, André Rieu, armado solo con su violín, una visión apasionada y un grupo de apenas 12 músicos, fundó lo que parecía ser un proyecto utópico, la Johann Strauss Orchestra. A su alrededor, las voces del escepticismo no tardaron en levantarse. Un espectáculo con valses, un músico de conservatorio haciendo que el público baile, ¿esto es en serio? Los rumores eran implacables. Se decía que André había perdido la razón, que estaba deshonrando el legado de su padre, y que su orquesta no duraría ni una temporada. Lo que nadie sabía es que André había hipotecado su casa. Literalmente. Cada noche, al volver de los ensayos, se encontraba con las cartas del banco y una esposa, Marjorie, que lo miraba con amor, pero también con miedo.
¿Y si no funciona?, le preguntó una vez, con voz temblorosa. Él simplemente la abrazó y le respondió, si no lo intento, nunca sabré si pude cambiar el mundo. Los ensayos eran intensos, casi agónicos. En un pequeño salón prestado de Maastricht, los músicos, muchos de ellos también escépticos, repetían una y otra vez los compases del Danubio Azul. No tenían trajes lujosos ni luces espectaculares. Solo tenían la fe de un hombre que creía, contra todo pronóstico, que el vals podía volver a enamorar al mundo. Durante los primeros conciertos, las butacas vacías eran más numerosas que las ocupadas. La gente no entendía qué estaba viendo. Algunos entraban por curiosidad y salían confundidos. ¿Esto es música clásica o es un circo?, murmuraban. Los críticos más feroces no tardaron en aparecer en prensa. Rieu convierte a Strauss en una caricatura, la vulgarización del arte ha comenzado. Pero detrás del telón, lejos del brillo del escenario, se vivía una guerra silenciosa. André no solo luchaba contra la crítica. Luchaba contra el hambre, contra las deudas, contra sus propias dudas. Hubo noches en las que pensó rendirse. Hubo mañanas en las que despertó sin saber si podría pagar el alquiler del teatro donde se presentaría esa noche. Y sin embargo, algo empezó a cambiar. Una tarde cualquiera, en un pequeño concierto al aire libre en Valkenburg, una pareja de ancianos se levantó y comenzó a bailar lentamente entre la multitud. Al verlos, otros los imitaron. En cuestión de minutos, decenas de personas bailaban entre las filas de sillas. Nadie aplaudía, nadie hablaba. Solo bailaban. Al finalizar, hubo un silencio absoluto. Luego, una ovación. De pie. Ese fue el punto de inflexión. La noticia se esparció como pólvora. Hay un violinista que hace bailar al público con Mozart y Strauss. En los cafés, en los trenes, en los salones de belleza, la gente comenzó a hablar de él. ¿Viste ese concierto donde la gente llora y ríe con música clásica? Algo mágico estaba ocurriendo. Y con esa magia, vinieron nuevas oportunidades. Para 1994, su álbum Strauss & Co. rompía récords de ventas. La televisión nacional transmitía sus conciertos en prime time. La crítica, aunque aún dividida, ya no podía ignorarlo. Algunos comenzaron a llamarlo el anti-Karajan, otros lo tildaban del Walt Disney de la música clásica. Pero el público no necesitaba etiquetas. Solo necesitaba lo que él ofrecía, emoción. Los rumores no cesaban. Algunos decían que contrataba actores para aplaudir en sus conciertos. Otros aseguraban que usaba pistas grabadas y no tocaba en vivo. Incluso surgió la teoría de que la orquesta estaba subvencionada en secreto por el gobierno holandés para fomentar el turismo cultural. Pero ninguna de estas habladurías detuvo su avance. Al contrario, lo volvieron leyenda. Los escenarios comenzaron a crecer. Ya no eran pequeños teatros en pueblos modestos. Ahora eran arenas gigantes, castillos iluminados, plazas históricas llenas de flores y luces. Y allí estaba él, vestido de frac, con su violín en el pecho y una sonrisa que ya no era solo de esperanza, era de victoria. Pero André no se olvidó de sus raíces. En cada concierto, agradecía al público por estar allí. Sin ustedes, esta música no tendría sentido, decía con voz emocionada. Cada aplauso, cada lágrima, cada carcajada durante sus conciertos eran para él una confirmación. La música, cuando se toca con el alma, siempre encuentra su camino. Hoy, cuando lo vemos dirigiendo una orquesta de más de 60 músicos, rodeado de escenarios que parecen salidos de un cuento de hadas, pocos recuerdan que todo comenzó con una casa hipotecada. Una idea considerada absurda y un hombre que se atrevió a creer. Porque André Rieu no solo luchó por destacar en la música. Él luchó por cambiarla para siempre. En la vida de André Rieu, cada nota tocada en el escenario parecía esconder una historia, un suspiro o una ausencia. Detrás del éxito estruendoso y de los valses que hacían vibrar al mundo entero, existía un universo mucho más silencioso pero profundamente significativo, su vida personal. Una vida marcada por una devoción casi sagrada hacia su familia y un amor inquebrantable hacia una mujer que, aunque prefería la sombra de la discreción, fue su más brillante luz.
Todo comenzó en 1975, cuando André conoció a Marjorie Rieu, una mujer que no solo lo enamoró, sino que, con el tiempo, se convirtió en la arquitecta silenciosa de su destino. Marjorie no era una musa como las de los cuentos clásicos. Era una estratega, una mujer culta, de ideas claras y determinación férrea. Mientras muchos creían que André era el genio detrás del fenómeno musical, quienes conocían el trasfondo sabían que sin Marjorie, nada de eso habría sido posible. Ella no necesitaba reflectores, ni cámaras, ni titulares. Elegía el silencio como su espacio de poder. Desde su escritorio, tomaba decisiones que influían directamente en el rumbo de la Johann Strauss Orchestra. Negociaba contratos, organizaba giras, gestionaba presupuestos y, sobre todo, protegía a André del despiadado juego de la industria del entretenimiento. Era su compañera de vida, pero también su consejera, su escudo, su equilibrio. En palabras del propio André, ella es el verdadero motor de todo esto. Yo solo toco el violín. Pero a pesar de esa simbiosis perfecta en lo profesional, mantener una vida familiar estable no fue fácil. La fama llegó como un torrente imparable. Con ella, las giras interminables, los viajes transcontinentales, las noches solitarias en hoteles lujosos pero fríos. André pasaba más tiempo en los aeropuertos que en casa. Y en medio de todo eso, Marjorie se encargaba de criar a sus dos hijos, Marc y Pierre, manteniéndolos firmemente anclados a una vida normal. Marc, el mayor, eligió alejarse de los focos. Prefirió la discreción que su madre siempre defendió. Pierre, en cambio, encontró su vocación en el engranaje que hacía posible los sueños de su padre. No como músico, sino como productor, organizador, solucionador de problemas. Se convirtió en la pieza clave que mantenía al Imperio Rieu funcionando, como un director de orquesta invisible detrás de cada concierto multitudinario. Sin embargo, el precio de la grandeza se paga en soledad. Durante años, André confesó haber sentido la culpa del padre ausente, del esposo que no siempre estaba cuando más lo necesitaban. Se perdía cumpleaños, festividades, cenas familiares. Y aunque Marjorie nunca se lo reprochó públicamente, en el silencio del hogar, el peso de la ausencia se sentía como una nota disonante. Llegó un momento en el que el agotamiento tocó su puerta. El cuerpo comenzó a cobrarle las facturas de años de trabajo incansable. Las giras se tornaban más extenuantes, las noches más largas, las distancias más crueles. Y entonces, sucedió lo impensable, una enfermedad grave, inesperada, lo obligó a detenerse. Durante ese periodo oscuro, André se enfrentó no solo al miedo de perder su salud, sino también a la angustia de no volver a tocar, de no volver a conectar con su público. Pero fue en ese abismo donde comprendió lo verdaderamente importante. Su esposa, sus hijos, su hogar. Todo aquello que a veces había quedado en pausa por una ovación. Marjorie no se separó de su lado. Día y noche. No como la socia empresarial que siempre fue, sino como la mujer que lo amaba desde antes de que el mundo lo aclamara. Sus hijos, también, estuvieron allí. Fue una lección brutal pero necesaria, la fama podía irse, los conciertos podían cesar, pero la familia siempre estaría allí, sin condiciones. A partir de entonces, André tomó decisiones. Redujo la cantidad de giras, reestructuró sus calendarios, y priorizó lo esencial. Aunque seguía amando la música con una pasión ardiente, ahora sabía que su verdadera sinfonía se tocaba en casa, entre risas sencillas, sobremesas cálidas y abrazos sinceros. La prensa, como es habitual, no tardó en fabricar historias. Rumores de separación, de crisis matrimoniales, de tensiones irreconciliables. Pero André, con serenidad, siempre desmintió esas especulaciones. Su amor con Marjorie, aunque puesto a prueba por las circunstancias, se mantenía sólido. Porque su unión no se basaba en apariencias, sino en lealtad, respeto y un amor que sabía adaptarse a cada etapa de la vida. Hoy, André vive en un castillo en Maastricht, su ciudad natal. No eligió Nueva York ni París ni Viena. Eligió el lugar donde todo comenzó. Rodeado de jardines, fuentes y melodías, ha creado un refugio donde el pasado y el presente se abrazan. Allí,
entre muros cargados de historia, camina con su esposa, escucha a los pájaros, ensaya con su violín y, a veces, simplemente se sienta a contemplar. Porque ha comprendido que no hay aplauso más valioso que el que llega del corazón de los que amas. Para André Rieu, la música es su legado, pero su familia es su vida. Y ese amor silencioso, paciente y firme, ha sido la nota más pura y duradera de toda su existencia. Desde el mismo instante en que André Rieu irrumpió en el escenario internacional, su figura se convirtió en un imán para la polémica. Era imposible ignorarlo, con su violín en mano, una sonrisa desbordante y su orquesta vestida con trajes de época, estaba desafiando décadas, si no siglos, de solemnidad en la música clásica. ¿Cómo era posible que un hombre osara transformar los conciertos de valses en verdaderos espectáculos dignos de Broadway? La respuesta no tardó en desatar una tormenta de críticas, controversias y, a la vez, una devoción inquebrantable por parte del público. Rieu no solo interpretaba música, la vivía, la actuaba, la transformaba en un lenguaje emocional, accesible, humano. En lugar de pedir silencio sepulcral, incitaba al aplauso, a la risa, al llanto espontáneo. Y eso, para los guardianes de la ortodoxia musical, era casi un sacrilegio, pero André nunca pidió permiso. La música clásica ha sido secuestrada por un pequeño grupo de intelectuales que creen que les pertenece. Yo quiero devolvérsela al pueblo. Con esta frase, pronunciada en una entrevista que rápidamente se viralizó en los círculos musicales, Rieu encendió una mecha que ya venía chispeando desde hacía tiempo. No fue solo una declaración, fue una declaración de guerra para algunos críticos, que lo acusaron de populismo, de banalizar el arte, de convertir la música en un producto de supermercado. Muchos académicos y músicos de conservatorio sintieron que André había roto un pacto no escrito. Le achacaban el haber convertido la música clásica en circo, en teatro para las masas y en una experiencia más cercana a Las Vegas que al Carnegie Hall. Lo acusaban de haberle puesto lentejuelas al alma de Beethoven. Pero mientras ellos escribían columnas encendidas, Rieu agotaba entradas en estadios de fútbol, en arenas olímpicas, en plazas históricas de Europa. Si las personas salen de mis conciertos más felices de lo que entraron, entonces he cumplido mi misión. La música debe tocar el corazón, no solo la mente. Esa era su respuesta, contundente, sin ornamentos. Para él, la emoción era tan sagrada como la técnica. Y si un vals de Strauss podía hacer llorar a una madre o provocar que una pareja de ancianos se pusiera de pie a bailar, entonces, todo había valido la pena. El resentimiento también creció dentro de la propia industria musical. Durante los primeros años de su carrera, las grandes discográficas lo rechazaban una tras otra. Su propuesta era demasiado arriesgada, no comercial, ni carne ni pescado. Pero cuando comenzaron a ver los números, millones de copias vendidas, conciertos sold out en todos los continentes, un fenómeno imparable en redes sociales. Los mismos que le cerraron la puerta golpeaban a su castillo para entrar. Pero Rieu ya no los necesitaba. Había construido su propio imperio. Y eso también molestaba. Las estructuras tradicionales de la música clásica, las que funcionan bajo jerarquías rígidas, no podían comprender cómo un showman se había convertido en el embajador de la música clásica para millones. Y es que Rieu no solo desafiaba la estética, también desafiaba el sistema. Controlaba sus producciones, diseñaba cada espectáculo, elegía cada detalle. No necesitaba padrinos ni tutores. Su independencia era una amenaza. También surgieron voces que cuestionaban el costo elevado de las entradas a sus conciertos. ¿Cómo puede un defensor del pueblo cobrar cifras tan altas?, decían algunos. Pero André no se escondía ante la crítica. Nadie se queja del precio de una entrada para ver a una estrella del pop o un partido de fútbol. Entonces, ¿por qué la música clásica debería valer menos? La inversión era monumental, una orquesta de más de 50 músicos, escenografía imponente, logística de transporte internacional, vestuarios elaborados, iluminación de alta gama. Rieu no ofrecía un simple concierto, ofrecía una experiencia. Aún así, las críticas eran feroces. Lo llamaban vendedor de ilusiones, ilusionista musical, el Disney de los valses. Pero nada de eso lo detuvo.
En su interior, sabía que había tocado una fibra profunda en millones de personas que, por primera vez, se sentían bienvenidas en un mundo que históricamente les había cerrado las puertas. André abrió las ventanas de la música clásica, dejó que el aire fresco entrara, y eso enfureció a quienes preferían la atmósfera densa y solemne de siempre. No fue fácil resistir esa avalancha de opiniones demoledoras. Incluso en momentos de enorme éxito, el desprecio de ciertos sectores dejó cicatrices. Algunas de sus entrevistas más sinceras revelaron lo mucho que le dolían los ataques personales, las risas sarcásticas de colegas que no entendían su causa, o peor aún, que la entendían demasiado bien y la envidiaban en silencio. Porque la verdad incómoda era esa: mientras muchos músicos soñaban con llenar pequeñas salas, André llenaba estadios. Mientras otros tocaban para 100 personas, él lo hacía para miles. Y aunque la crítica lo ignorara olímpicamente, su música viajaba más lejos, más profundo, más hondo. No en los libros, sino en el corazón de la gente. Prefiero una lágrima real en el rostro de una señora en la tercera fila, que una crítica favorable en un periódico de renombre, dijo una vez. Y quizás, esa frase resume toda su filosofía. Lo cierto es que André Rieu no solo desafió a la industria musical, la obligó a cambiar. Demostró que la música clásica podía ser divertida, accesible, viva. Que no tenía por qué ser elitista, inaccesible o incomprensible. Y aunque muchos aún lo miren por encima del hombro, su legado está ya escrito en la memoria de generaciones enteras. Porque, al final, mientras algunos lo critican desde sus butacas de terciopelo, miles se levantan a aplaudirlo de pie, con el corazón desbordado. Y eso, para André, ha sido siempre su mayor triunfo. Hoy, André Rieu no es simplemente un músico o un director de orquesta, es un símbolo viviente de lo que ocurre cuando el arte se une con el corazón. A sus 75 años, este hombre que transformó los conciertos de música clásica en celebraciones vibrantes sigue desafiando el paso del tiempo, con la energía incansable de quien no concibe su vida sin música. No es exagerado decir que Rieu ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un fenómeno cultural global. Un hombre que, con un violín, un vals y una sonrisa, derribó barreras invisibles y acercó a millones de personas a un mundo que, hasta entonces, parecía lejano. Su orquesta, la Johann Strauss Orchestra, no solo sigue viva, late con más fuerza que nunca. Es una familia artística que lo acompaña por los 5 continentes, llevando ese inconfundible sello de alegría, romanticismo y espectáculo que ha definido su carrera. Lo que comenzó como un sueño casi quijotesco, hoy es una maquinaria cultural imparable. Sus giras, lejos de menguar, se mantienen firmes, con calendarios tan apretados como los de sus mejores años. Rieu no ha perdido ni el amor por el escenario ni el brillo en los ojos cuando las primeras notas resuenan. Sigue siendo ese niño curioso de Maastricht, pero con la sabiduría de quien ha vivido una vida plena de notas, triunfos y aprendizajes, y es precisamente en Maastricht, su ciudad natal, donde André ha elegido vivir. Resistiendo la tentación de las luces de las grandes metrópolis. Allí, en un castillo de ensueño rodeado de jardines, fuentes y árboles centenarios, ha construido su refugio. Un lugar que no solo lo conecta con sus raíces, sino que representa el equilibrio perfecto entre la grandeza de su carrera y la serenidad de su espíritu. Su hogar, lejos de ser un símbolo de opulencia, es un testimonio de su amor por la historia, la cultura europea y el valor de la permanencia. Rieu ha demostrado que el éxito no radica únicamente en los números, sino en la capacidad de tocar almas. Lo ha hecho reinventándose constantemente sin perder su esencia. Ha sabido incorporar arreglos modernos, adaptar repertorios, incluir colaboraciones inesperadas y conquistar nuevas generaciones sin traicionar sus principios. En una era donde muchos artistas se diluyen al tratar de complacer a todos, André ha sabido mantenerse fiel a sí mismo, y ese es quizás uno de sus logros más admirables, pero su legado no solo se escribe sobre el escenario. También se escribe desde lo digital, donde sus conciertos y presentaciones han encontrado un nuevo hogar en plataformas como YouTube, donde acumula millones de visualizaciones. Su presencia en redes sociales, cuidadosamente gestionada, mantiene viva la conexión con su audiencia global.
No importa si estás en un pequeño pueblo en América Latina o en una gran ciudad de Asia, con un solo clic puedes emocionarte con sus interpretaciones, llorar con sus valses, reír con sus bromas y sentirte parte de esa gran familia musical. En el plano familiar, André ha sido igual de visionario. Su hijo Pierre, quien ha crecido entre partituras y bastidores, ha tomado un rol cada vez más protagónico en la organización de las giras y la gestión del proyecto familiar. Esta transición suave y estratégica no solo garantiza la continuidad del legado de Rieu, sino que demuestra que su visión fue siempre a largo plazo. No construyó un imperio efímero, sino una dinastía musical que puede seguir floreciendo en manos de quienes comparten su pasión. Y si bien ha sido criticado por su estilo, por su puesta en escena o por el precio de sus entradas, el verdadero legado de Rieu no puede medirse con cifras. Se mide en los abrazos entre desconocidos en sus conciertos, en las lágrimas silenciosas de quienes, por primera vez, sienten la música clásica en lo profundo del pecho, en los niños que tararean un vals sin saber que es Danubio Azul, pero que lo llevan ya en el alma. Rieu ha democratizado un arte que fue, por siglos, considerado elitista. Ha hecho que la música clásica deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho emocional. Ha sido llamado muchas cosas, vendedor de ilusiones, showman, irreverente. Pero también ha sido llamado puente, revolucionario, mensajero de la alegría. Y quizás, al final del camino, ese sea el título que mejor le queda, el de un hombre que decidió que la música debía unir y no dividir, emocionar y no intimidar, sanar y no alejar. Hoy, mientras el mundo cambia vertiginosamente y la industria musical se reinventa una y otra vez, André Rieu sigue firme, como un faro en la tormenta. Con su violín en mano, sigue viajando por el mundo, regalando momentos de magia. No hay premios ni ovaciones que igualen la sensación que él provoca cuando, en medio de una multitud, se levanta un aplauso espontáneo acompañado de lágrimas de felicidad, porque, aunque la historia de André Rieu aún no ha terminado, ya ha quedado grabada en la memoria colectiva de generaciones. Su legado no es solo musical, sino profundamente humano. Y cuando algún día las luces se apaguen y suene el último acorde, quedará su eco, eterno, en el corazón de quienes lo escucharon y jamás lo olvidaron. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este increíble recorrido por la vida y legado de André Rieu. Un hombre que, a lo largo de su carrera, ha transformado la música clásica y ha demostrado que el arte tiene el poder de conectar, emocionar y transformar vidas. Desde sus primeros pasos en Maastricht hasta llenar estadios alrededor del mundo, su historia es un ejemplo de pasión, dedicación y valentía. ¿Quién podría imaginar que un niño que se enamoró de los valses de Johann Strauss en su hogar natal se convertiría en uno de los músicos más queridos y respetados del planeta? André Rieu no solo ha llevado la música clásica a nuevas alturas, sino que ha demostrado que la música no tiene barreras, puede ser accesible para todos, emocionando tanto a los conocedores como a aquellos que la descubren por primera vez. Y todo esto lo ha logrado manteniéndose fiel a su esencia, sin ceder ante las críticas y sin perder nunca la conexión con su público. Hoy, a sus 75 años, sigue siendo una inspiración, mostrando al mundo que la música es eterna y puede seguir transformando corazones, no importa la edad. Su legado, que incluye una familia sólida y una orquesta de renombre mundial, continuará siendo una fuente de inspiración y alegría para futuras generaciones. Y ahora, si has disfrutado de este viaje por la vida de André Rieu y quieres ver más historias inspiradoras de artistas que han dejado su huella en el mundo, te invito a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a este video, porque tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido como este, lleno de emociones, historias y música que nos unen. Además, si te apasiona la música de André, déjanos tus comentarios aquí abajo, queremos saber cuál es tu pieza favorita y cómo te ha tocado su música. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro. Y recuerda, la música es un lenguaje universal, y todos somos parte de este increíble viaje sonoro. Y gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.